Amén, hermanos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a hablar en el libro de Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice: Cualquiera que se extravia y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Gracias, amado Dios, el día de hoy por esta palabra, Señor. Te pido, Padre, que tomes control de todas las cosas que va a acontecer en estos momentos. Te pido control que tomes del espacio, del tiempo y de todas mis palabras que voy a hablar en estos momentos, amado Dios. Te pido, Señor, que por amor a tu nombre seas tú hablando a través de mí, a cada uno de mis hermanos que se encuentra viendo este video, Señor, porque ellos vienen a buscar una palabra tuya, Señor. No vienen a buscar o a escuchar palabras bonitas o palabras del ser humano, sino vienen a escuchar palabras tuyas, amado Padre. Así que te pido por amor a tu nombre que les hables. Háblale, Señor. Tú conoces la situación de cada uno de ellos y las cosas que están pasando hoy en día. Así que háblales, amado Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿qué dice aquí? Cualquiera que se extravia y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Qué podemos entender con que se extravia? O sea, eso quiere decir que en algún momento conoció la palabra de Dios y no siguió la doctrina, no siguió las enseñanzas que dejó Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. No perseveró en eso. Entonces se extravió, se fue, se perdió por ahí, como se dice. Y eso hay que tener mucho cuidado, pues, porque si tú una vez de haber conocido la palabra de Dios y luego te apartas, es como decir, tú conociste la verdad, pero a pesar de que conociste la verdad, no quisiste ser enseñado, ni guiado, ni perseverar en la verdad. Por eso dice, cualquiera que se extravia y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Así que si uno cree de que aún permanece Cristo en tu vida, porque tú lo has aceptado como tu Salvador, pero luego te extraviaste, entonces quiere decir que tú ya no tienes a Dios. ¿Por qué motivo dice esto? Ok, podemos seguir contando con el sello del Espíritu Santo de que nosotros somos pertenencia de Dios, pero ya no tenemos a Dios en nuestra vida. Porque si tuviéramos a Dios en nuestra vida, no haríamos las cosas que hoy en día hacemos cuando nos encontramos apartados de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces por eso es que no tenemos a Dios. ¿Por qué motivo? Porque Dios es santo, es puro. Él no se puede manchar con el pecado ni con la maldad. Pero ahora acá es diferente. Dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Quiénes son las personas que perseveran en las enseñanzas de Cristo? Son todas las personas que de alguna u otra manera se esfuerzan por hacer las cosas de Dios. Se esfuerzan por imitar todas las cosas que hacía Jesús en aquel momento. Esas son las personas que siguen la doctrina de Cristo. Ahora ¿tú sigues la doctrina de Cristo? ¿Tú te sigues esforzando para seguir las enseñanzas de Cristo? Yo sé que no es nada fácil, yo sé que no es sencillo seguir la doctrina que dejó Jesús aquí estando en la tierra, pero como hijos de Dios, como en algún momento lo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, entonces es necesario que nosotros cumplamos las enseñanzas de Jesús. ¿Cuáles serán las enseñanzas de Jesús? Amar a nuestro prójimo, ser humilde y manso de corazón, ayudar a los necesitados, predicar la palabra de Dios, amar sobre todas las cosas a Dios que a uno mismo. Entonces hay muchas cosas de que Jesús dejó como enseñanza por la cual, ¿cómo no vamos a enterar? ¿Cómo vamos a saber? Siempre y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Si tú no estudias la palabra de Dios, si tú no lees la palabra de Dios, si tú no te encargas de conocer al menos un poco al Dios que tú sirves, ¿cómo pretendes agradar a Dios? ¿Cómo pretendes servir a un Dios que tú no conoces? ¿Cómo pretendes hablar del gran amor que tiene Dios para todas las personas que lo aceptan si tú no conoces a ese Dios? Si tú solamente vas a repetir de todo lo que tú escuchas cuando vas a la iglesia y de todo lo que tú escuchas de lo que hablan los hermanos, estás siendo como un teléfono malogrado, como se dice.
Estás repitiendo simplemente todo lo que dicen los demás, pero tú no te encargas de conocer realmente si es así o no, si es verdad lo que dicen o no. Por eso uno tiene que seguir la doctrina de Cristo, las enseñanzas que dejó Jesús, de orar sin cesar, de que tenemos que ayunar, tenemos que tener una comunicación íntima con Dios, siempre hacer la voluntad de Dios en nuestra vida y no nuestra voluntad. Hay muchas cosas que nosotros debemos de mejorar, amados hermanos, porque si nosotros no seguimos la doctrina de Cristo, no vamos a perder. Tarde o temprano no vamos a perder. Es como decir, tú hoy en día estás caminando bajo los caminos de Dios, ¿verdad? Pero tú no te encargas de seguir la doctrina de Cristo, sino tú te guías conforme a tu criterio, conforme tú lo creas que es conveniente, conforme tú lo creas que está bien. Tú solamente te guías conforme a tu criterio. Si tú eres de esas personas, déjame decirte que tarde o temprano te vas a apartar porque no estás siguiendo la doctrina de Jesús. La doctrina de Jesús nos ayuda, sus enseñanzas de cómo mantenernos fiel a Dios, nos enseña cómo perseverar en las cosas de Dios, nos enseña cómo fortalecernos en las cosas de Dios, porque hay algunos momentos que nuestra vida espiritual crece, pero de alguna otra manera también baja. Tenemos cansancio espiritual, pereza espiritual, y es ahí donde Jesús te dice qué manera, qué es lo que tú tienes que hacer para que no caigas en tentación o para que el enemigo no te devore. Por eso te dice, velad y orad para no caer en tentación. La oración es muy importante todos los días de nuestra vida, para estar siempre fortalecidos en las cosas de Dios. Porque nuestra vida espiritual de repente puede estar bajando un poco, por los problemas que nos pasan, por las aflicciones, no lo sé, pero que nuestra fe siempre se mantenga intacta. No dudemos de la palabra de Dios, no dudemos del poder de Dios, no dudemos del amor de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que seguir la doctrina de Cristo para nosotros perseverar. Porque si nosotros no seguimos las enseñanzas de Jesús, nunca vamos a poder perseverar en las cosas de Dios. Y la palabra de Dios dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ahora, tú quieres ser salvo, ¿verdad? Tú quieres gozar de la eternidad que te ofrece Dios. Tú quieres algún día estar en la presencia de Dios. Entonces tienes que perseverar. ¿Y qué es lo que significa perseverar? Significa estar insistiendo. Significa que es día a día nosotros seguir prevaleciendo en las cosas de Dios. Eso significa perseverar. A pesar que tropieces, te levantas y sigues caminando. Te tropiezas, te levantas, sigues caminando. Con una sola dirección, que es el camino, que es Jesús. Porque eso dice su palabra. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Así que tú sigues ese camino de Jesús, imitando todas las cosas que hizo Jesús aquí en la tierra. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Siempre sigue el camino de Jesús. Si tú quieres recibir la salvación, sigue el camino de Jesús. Si no, te vas a perder, amado hermano. No trates de guiarte por tu criterio. No trates de guiarte por tu sabiduría o por tus fuerzas humanas. Siempre sigue la doctrina de Jesús. Si Jesús te dice tienes que orar todos los días sin cesar, ora. Si te dice que tienes que ayunar, ora. Si te dice que tienes que estar en comunión y mantenerte en santidad de la presencia de Dios, hazlo. No te vayas en contra de la palabra de Dios. No hagas todas las cosas en contra de la palabra de Dios. Aquí hay muchos mandamientos que cumplir. Aquí hay muchas cosas que nosotros tenemos que seguir al pie de la letra para poder ser salvos. Obviamente, yo sé que va a haber algunas carencias, yo sé que va a haber algunas cosas que nosotros no podamos cumplir, pero no es porque nosotros no queramos, o no es porque nosotros no podamos, sino es que muchas veces el diablo es muy astuto para sacarnos del camino de Dios y de alguna otra manera hacernos caer, hacernos tropezar, pero que tu fe no decaiga. Fortalécete siempre en la fe, fortalece siempre en la fe. En la palabra de Dios dice que el diablo nos ha pedido a nosotros para zarandearnos, pero Jesús ha orado por nosotros para que no perdamos la fe. Así que no pierdas la fe en medio de ese problema, en medio de esa aflicción o en medio de esa necesidad. No pierdas tu fe. Amén. Vamos a orar, amado hermano. Gracias, amado Dios, el día de hoy por tu palabra, Señor. Tú me has enseñado que es muy necesario el día de hoy seguir la doctrina de tu Hijo Jesús, amado Dios. Si nosotros queremos ser salvos, si nosotros queremos algún día estar contigo en la eternidad, tenemos que seguir las enseñanzas
que dejó tu Hijo Jesús aquí en la tierra, Señor. Pero para eso, amado Dios, necesito que tú camines conmigo, amado Padre, porque yo sin ti, ¿qué de bueno voy a hacer? Porque yo sin ti, ¿qué de bueno voy a hablar? Yo necesito que tú camines conmigo, Señor, para yo día a día fortalecerme en la fe, para que yo cada día pueda tener más confianza en ti y no dudar y no desconfiar, Señor, porque muchas veces en medio de la prueba, en medio de la necesidad, es donde uno le entra la desconfianza, es donde uno su fe decae, Padre. Así que necesito de ti, amado Padre. Si tú vas conmigo, no hay nada de qué temer. Si tú estás conmigo, no tengo por qué tener miedo de nada ni de nadie. Gracias, Señor, porque eres tú quien me brinda esa confianza para yo seguir adelante. Te pido por favor que sigas ayudándome en todas las cosas que yo hago, amado Padre. Y por favor, amado Dios, tenme paciencia, Padre, porque muchas veces solemos equivocarnos, solemos fallarte, amado Dios. Te pido por favor que nos perdones y que nos ayudes, Señor, a seguir mejorando. Gracias, amado Dios, por todas las cosas que tú nos das, por lo mucho, por lo poco, por lo bueno y por lo malo, por la salud, por la enfermedad. Gracias por todo, Padre. Digno eres tú de toda gloria, de toda alabanza. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente día el día de hoy, amado hermano. Bendiciones. Amén.